porque es como vos decís, nosotros tenemos pensamientos de siempre negativos o malos pensamientos que decías recién, esto no lo voy a lograr, esto yo no lo puedo hacer, esto no es para mí, un montón de mentiras que tenemos alojadas y que eso ha impedido poder tener un avance en eso. Por eso es importante. Está bien lo que vos nombraste, el cambio con un gimnasio, todo está bien y yo creo que hay mucho que lo hacemos, pero si esto no está acompañado, como decíamos recién, con un cambio de mentalidad, con esto de poner ejercer con lo que Dios nos ha dado y nos ha enseñado, es muy difícil continuar o permanecer en el tiempo, termina cayendo, ¿no? Entonces, esto es, como vos dijiste, es un trabajo de todos los días donde tenemos que renovar nuestra manera de pensar para que esos sentimientos o esas derrotas que teníamos se transformen en las verdades de Dios, ¿no? Ahí es donde empezamos a tener este cambio. Por eso me gustó lo que venís compartiendo, porque, bueno, es algo de lo que a mí me está pasando. Y esto es todos los días. Yo creo que es un proceso continuo que se va generando a través de nuestro avance. Eso. Perfecto, Olgui. Bueno, seguimos adelante. Entonces, repasamos. Estamos hablando sobre la disciplina del pensamiento, o la disciplina de los pensamientos. ¿Qué herramienta nos da el Señor? Lo primero que nos da está en 2 Timoteo, lo que leímos, ¿no? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio es un dominio de nuestros pensamientos. Nos da la capacidad de tener una mente equilibrada, de tener un buen juicio y no ser víctimas de todos nuestros pensamientos, sino tener la capacidad de tener claridad aún en un momento bajo presión. Podemos tener esta capacidad que viene de Dios, no es nuestra, de poder tener claridad y poder tener calma y poder pensar correctamente. Bueno, entonces decíamos, como decía Olguita, esto lleva una gimnasia, esto es un ejercicio que tenemos que hacer, no se logra de un día para otro, sino que uno tiene que ejercitarse, vez tras vez, día tras día. Bueno, vamos a lo segundo, ¿no? Lo primero que el Señor nos da es ese dominio propio en nuestros pensamientos. La otra capacidad que el Señor nos da está en 2 Corintios 10, capítulo 5, que dice así. ¿Me repetís el versículo? Primera de Corintios, perdón, 2 Corintios 10, 5. Dice así. Bueno, podemos leer desde el 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y nos quedamos con este último versículo, el 5, que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? Pablo estaba hablando en todo el contexto usando términos militares, términos que tenían que ver con el ejercicio de la autoridad militar, de la autoridad de lo que era en ese momento el ejército romano o la autoridad civil que había en ese momento.
Entonces dice que el Señor nos da la capacidad de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Y qué es ese de llevar cautivo? También es una palabra griega y difícil, que no es importante cómo suena, sino importante es lo que significa. Y significa cuando la autoridad civil o la policía, el ejército de ese momento, teniendo autoridad, podía agarrar y llevar cautivo a una persona. O sea, la podía arrestar. Podía, tenía la autoridad delegada de poder lograr que esa persona deje de hacer lo que estaba haciendo y llevarlo con autoridad y apresarlo. Perdón, Mati, en la versión Dios habla hoy, dice, ¿querés que la lea? Dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Y acá es lo que vos estás diciendo. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que obedezca a Él. Perfecto, Claudia. Bueno, ahí dice, en vez de llevar cautivo, dice, lo sometemos. Y eso es, hay que tener autoridad delegada para poder someter a otra persona, o en este caso, a un pensamiento. Y esto también es otra herramienta que el Señor nos da, el poder arrestar o someter o llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. Esto reafirma lo que decíamos antes, que no somos víctimas de nuestros pensamientos, sino que ahora tenemos el poder de convertirnos en centinelas, en vigilantes, con el buen sentido de la palabra, ¿no? Vigilar y ser como un guardia, como un guardia que tiene autoridad de estar vigilando, y si ve algo que no está de acuerdo a la ley, lo puede apresar y lo puede llevar cautivo. Así también nosotros nos convertimos en centinelas de nuestros pensamientos. Podemos estar alerta, esto es estar alerta. Y si ustedes ven todo el contexto que leímos, está hablando de que estamos en una guerra, en una lucha, porque dice que las armas de nuestra milicia, cada uno de nosotros somos militantes en el plano espiritual y necesitamos estar alertas. Ningún soldado que está en la guerra está tomando sol o haciendo otra cosa. No, tiene que estar atento porque en cualquier momento viene el ataque del enemigo. Entonces, esta es otra capacidad que el Señor nos dio, de poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. No somos víctimas de nuestros pensamientos. Tenemos la capacidad de tener la cabeza fría, como decíamos, nos dio dominio propio, claridad en el momento difícil, y nos da también la autoridad de identificar, detectar cuando un pensamiento no es de Dios, detectar un pensamiento intruso. Hay pensamientos que son intrusivos, que son intrusos, que vienen y se meten en nuestra cabeza. Ustedes saben que no todos los pensamientos que están en nuestra cabeza, no todos son nuestros. Esto es algo muy, muy importante. Si ustedes se acuerdan, Jesús, cuando él estuvo 40 días en el desierto, ayunando, dice que él estaba solo, pero en un momento vino alguien, y ese alguien dice que era el maligno. Algunos lo representan en forma de serpiente, ¿no? También la palabra dice eso. Ahora, para mí,
toda esta lucha y esta lucha que hubo entre Jesús y Satanás fue a nivel pensamiento. Y Jesús empezó a pensar cosas, nada más que él identificó que no eran sus pensamientos, y empezó a escuchar cosas como, a ver, si sos el Hijo de Dios, hace que estas piedras se conviertan en pan. No escuchó nada malo, pero escuchó algo en su mente, en sus pensamientos, que le sonó raro, y dijo, esto no es de Dios, ni tampoco es mío. Entonces él pudo ahí tomar una acción. Detectó que no era un pensamiento bueno que venía de Dios, sino que era de Satanás. Así que él identificó ahí un pensamiento. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, llevar cautivo ese pensamiento. ¿Qué sería? No dejarlo circular a ese pensamiento. Nuestra mente, decía un hermano de muchos años, decía que nuestra mente es como una pista de aterrizaje de aviones y que en nuestra cabeza pueden aterrizar distintos tipos de pensamientos. Pero nosotros tenemos la capacidad de detectar qué aviones entran en nuestra pista de aterrizaje y permitir o no que se queden. Nosotros tenemos la autoridad. Así que tenemos la autoridad de llevar cautivo ese pensamiento. Si detectamos que no es una verdad de Dios, tenemos la capacidad de arrestarlo, de llevarlo cautivo y someterlo a la verdad de Dios. ¿Cómo lo sometemos a la verdad de Dios? Tenemos que compararlo, como hizo Jesús, compararlo con la verdad de Dios. El arma que tenemos para destruir eso, ese pensamiento que no es de Dios, es la verdad de Dios, la palabra de Dios. Jesús usó esa arma poderosa en el desierto contra Satanás. Le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así 3 veces, 3 golpes le dio. La verdad de Dios siempre va a ser el arma que vos y yo vamos a tener para vencer esto. Y nosotros tenemos que, ¿por qué es un trabajito de todos los días? Porque vieron que este versículo de 2 de Corintios habla de pensamientos, de argumentos y de fortalezas. Vieron que están esas 3 palabras. Dice que nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas. También argumentos y también pensamientos. Pero lo primero son los pensamientos, porque con nuestros pensamientos se van formando argumentos. Un argumento es un conjunto de pensamientos. No es un solo pensamiento. Es un conjunto de pensamientos. Yo empecé a pensar distintas cosas y esos conjuntos de pensamientos formó un argumento. Un argumento sería una idea, se puede decir, una idea. Y cuando empezamos a formar distintos argumentos en nuestra cabeza, esos argumentos forman fortalezas, que son cosas más fuertes todavía. Entonces, por eso, las fortalezas no se destruyen de un día para otro, sino que hay que trabajar sobre los pensamientos, sobre los argumentos, para que después sean destruidas las fortalezas en nuestra mente. ¿Está bien hasta ahí? Si voy muy rápido o dije algo que no se entendió, párenme y lo vuelvo a repetir. Y si alguno tiene pregunta, párenme y preguntamos y también opinen. Acá nos preguntábamos a qué se refería la fortaleza. Ok. ¿Qué sería la fortaleza? Ok. Ahí Pablo usa la palabra fortaleza
porque en la antigüedad las fortalezas eran ciudades fortificadas, se llamaban, que eran como fuertes, donde cada ciudad tenía un muro construido, alto, y un ejército cuando venía a atacar esa ciudad, era muy difícil entrar. ¿Por qué? Porque era una fortaleza esa ciudad. No era fácil entrar. Tenían que luchar mucho. Bueno, esa figura, ¿cómo se traslada a nuestra alma o a nuestra mente? Cuando se forma una fortaleza en nuestra alma, tiene que ver con algo muy fuerte que se fue construyendo en nuestro interior, que tiene que ver con una mentira que va en contra de lo que Dios dice de mí. Por ejemplo, yo no sirvo para nada, soy una persona inútil, por ejemplo. Claro, y No, al pensar eso, se forma la fortaleza, digamos, porque yo sí, estoy creciendo en eso. sí, Cada vez algo más, la fortaleza se fue formando con el tiempo. O sea, vos claro. en algún momento pensaste, Perdón, Mati, en realidad me creo lo que digo. Estoy Claro. diciendo que soy un inútil. Quizá la primera vez se lo escuché decir a mi papá o a mi mamá, cuando yo era chiquita. tal cual, Y después fueron pasando circunstancias a lo largo de la vida que fueron afirmando y fueron como echando raíces esos pensamientos y se convirtió en algo que me lo creí. Entonces, ¿cómo me veo? Me veo como una inútil. Más allá de que otros me digan, no, nada que ver, pero bueno, uno ya está convencido, Claro. ¿no? Entonces ahí se levantó el muro. Sí, exactamente, no es algo que es de un día para otro. O sea, como dice Claudia, vos una vez tuviste un pensamiento porque alguien te lo dijo y te dijo, no, vos no servís, sos una persona inútil para esto. claro. Bueno, vos de entrada eso no es una fortaleza, sino que un pensamiento, pero bueno, Claro. ese pensamiento vos lo dejaste y después intentaste hacer algo porque todos nosotros, ninguno es capaz de hacer todo. Pero un día quisiste hacer algo y no te salió. Y volvió ese pensamiento. Y lo dejaste entrar. Y ahí se empiezan a formar argumentos. Ah, es verdad que soy inútil, porque la verdad que no puedo hacer esto. ¿Mm? Y después eso se fue formando cada vez más grande, que, como dice Claudia, uno se lo cree. Y es la verdad que uno tiene guardada adentro. ¿Mm? Y que es muy difícil de convencerte de lo contrario, porque vos mismo te lo crees. Y vos Claro. sabés o crees que sos una persona inútil. ¿Mm? Mati, Sí, sí, Mati. perdón, yo creo que para que no confunde la palabra fortaleza con muro, o sea, no sé si está confundiendo esa palabra, sería fortaleza, yo lo tomaría, si lo agarramos así, leyéndolo rápido, como algo fuerte en nosotros, que sería derribar un muro, para aclararlo, porque yo Perfecto, creo que esa es la confusión que tiene ella. perfecto. Es algo fuerte, es algo muy, muy difícil de destruir. ¿Mm? Por eso las armas que el Señor nos da son las que son poderosas para destruir. ¿Mm? ¿Está bien? Sami, ¿está bien? Bueno, bueno. No, pensaba que Gracias. también esos muros tiene que ver como cuando uno edifica su casa, ¿no? Uno pone un ladrillo, después pone otro, va levantando una pared. Esa pared llega a un momento que es más alta que nosotros, entonces ya eso nos impide poder ver, pensando en poner algo más práctico, ¿no? Que es ver una casa cuando se construye, después es difícil tirarlo así nomás, cuesta porque está muy levantado, entonces
bueno, hay que empezar a derribar eso, esa muralla, ¿no? O esa pared que uno levanta. Muy bien, Olvi. Muy bueno. No es lo mismo desechar un ladrillo, que sería un pensamiento, que después, como dice Olvi, destruir toda una pared que se construyó a través de mucho tiempo y muchos pensamientos que uno se creyó. ¿Está bien? Bueno, seguimos adelante. Entonces, lo primero que dijimos, el Señor nos dio dominio propio, una mente sana y equilibrada, una mente salvada. Nos dio también la capacidad de llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Dios. Nos dio la capacidad de identificar esos pensamientos cuando no son de Dios y poder llevarlos cautivos. ¿Qué otra herramienta nos da? En Filipenses capítulo 4, versículo 8. Busquemos Filipenses 4, versículo 8. Bueno, en realidad podemos leer de antes. Yo les leo del versículo 4. Filipenses 4, 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Digo otra vez, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y la paz de Dios estará con vosotros. Vuelvo a leer el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué nos da el Señor? Nos da una herramienta con la cual podemos filtrar los pensamientos y todo lo que pasa sobre nuestra mente. Nos da la capacidad de tener un tamiz sobre el cual poder filtrar y tamizar nuestros pensamientos, o alguna idea que anda dando vuelta por nuestra mente. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer? Podemos preguntarnos, ¿esto que estoy pensando es verdadero? Porque Pablo dice, todo lo que es verdadero, en eso piensen. Podemos preguntarnos, ¿esto es verdadero? ¿Está basado en hechos reales o son suposiciones? Vieron que hay muchas veces nos vienen pensamientos que son pura suposición. No está basado en una verdad o en un hecho real. Pero acá Pablo dice, pensemos en lo que es, en todo lo que es verdadero. En lo que es verdadero. Hay veces que son medias verdades. Son cosas que no están basadas en hechos. ¿Y qué más puedo preguntarme? Bueno, todo lo que dice Pablo ahí. ¿Esto que estoy pensando es justo? ¿Es puro? ¿Es de buen nombre? ¿Es amable? ¿Es digno de alabanza? Por ejemplo, puede venir un pensamiento que me puede llevar a ponerme en contra de mi hermano.
yo tengo que pensar, esto es puro, es justo. Fíjense cómo Pablo nos dio ahí un filtro bastante grande para decir, bueno, pensemos en estas cosas. Pasemos por el tamiz. Es amable, es digno de alabanza. Pensar en lo bueno, por ejemplo, de mi hermano. Si viene algo o un defecto de él, que yo quisiera que él cambie, ¿viste? Siempre solo queremos que cambie el otro. Y, bueno, ¿por qué no pensamos en algo digno de alabanza de él? Algo que la verdad que es bueno en él. Voy a pensar en eso. Entonces, fíjense cómo podemos, un pensamiento que viene a nuestra cabeza, no nos dejamos dominar y somos víctimas de ese pensamiento, sino que lo desnudamos, lo detectamos, lo identificamos. Podemos llevarlo cautivo y lo podemos convertir en otra cosa, en un pensamiento bueno, un pensamiento que tiene que ver con todas estas cosas que todas estas características que Pablo nos dice. Si hay algo digno de alabanza, si hay algo que es amable, si hay virtud alguna. Hay veces que tenemos que pensar en las virtudes de Dios y en las virtudes de mis hermanos. Y bueno, todo eso tenemos que tener en nuestra mente. Eso nos va a ayudar a sustituir. ¿Qué sería sustituir? Sacar algo y poner otra cosa. Sustituir los malos pensamientos por buenos pensamientos. Y ahí es donde yo completo este ciclo de disciplina de mi pensamiento. Saqué un pensamiento malo y puse un pensamiento bueno. Entonces, ¿qué acciones tomamos? Identificamos. ¿De dónde viene este pensamiento? ¿Es miedo o es realidad? ¿Están basados en hechos reales o son suposiciones? ¿Es verdadero o falso? ¿No? A veces hay un pensamiento que es falso, esto no está fundamentado. Para eso tenemos que usar las herramientas del Señor. Y cuando el Señor nos da el dominio propio, también sería como cuestionar nuestros pensamientos. Hay veces que tenemos que cuestionar, no con un espíritu crítico, ¿no? Sino decir, ¿qué estoy pensando? Cuestionar nuestros pensamientos. ¿Está bien lo que estoy pensando? ¿Está bien este pensamiento? Pasarlo por el filtro de la palabra y de la verdad de Dios. Y por último, lo que decíamos, ¿no? Sustituir, cambiar la mentira por la verdad. Y la verdad de Dios es lo que cambia todo, lo que termina limpiando y santificando nuestra mente. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la verdad que les he hablado. La verdad de Dios tiene el poder de limpiar nuestra mente y barrer con todo pensamiento que es mentira. Tiene esa capacidad. Por eso en la palabra dice que sus palabras son espíritu y son vida. También dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es como una espada de dos filos que entra y que, bueno, y puede transformar. Así que ahí se completaría el ciclo de esta disciplina, este entrenamiento que uno tiene que hacer, que no es un entrenamiento físico, sino que es un entrenamiento de la mente, de los pensamientos, en lo cual todos nosotros tenemos que entrar en ese ejercicio, en esa disciplina, usando las armas que el Señor nos da. La Biblia habla mucho de esto, podríamos seguir hablando mucho más, ¿no? Pero, por ejemplo, la Biblia a esta disciplina la llama, por ejemplo, renovar la mente. La Biblia habla mucho de renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Ese ejercicio es una disciplina. El que tiene que renovar la mente somos nosotros. El Señor no lo hace por nosotros, nosotros tenemos que
que hacerlo, ¿sí? Usando las armas que Él nos da. Pero cada uno es responsable de su mente, de sus pensamientos. No podemos ya echarle la culpa a otra persona, ni siquiera podemos echarle la culpa a Satanás, porque nosotros podemos, con el uso, identificarlo, llevar cautivo y cambiar por una verdad. Así que bueno, esta es la disciplina que tenemos que tener. Quería también hacer una aclaración, que muchas veces nos sentimos mal, nos podemos llegar a sentir mal porque viene un pensamiento feo a nuestra cabeza. Pero no tenemos que condenarnos, porque es parte de la lucha. Jesús tuvo esos pensamientos. La diferencia es que Él no le dio lugar. Esos pensamientos que vinieron, Él no les dio lugar. Luchó y lo venció y lo echó fuera de su mente. Esto es como ser tentado, es como todos nosotros somos tentados, muchas veces. Pero entrar en tentación no significa que he pecado, sino que entré en tentación. Nosotros tenemos la capacidad de entrar en tentación, pero vencer. Bienaventurado, dice Santiago, el varón que vence la tentación. Asimismo, los pensamientos, nosotros muchas veces va a pasar que Satanás va a hablar a nuestros pensamientos. Y esa era la experiencia de Jesús. Muchas veces el diablo le hablaba. Era parte de su experiencia. Y si el diablo le hablaba a Jesús, ¿cómo no nos va a hablar a nosotros? Nos va a hablar también. Nos va a querer decir cosas. Sí, Mati. Puedo agregar un versículo, más unos cuantos, a la palabra que estaba hablando recién. En mismo Efesios 4, 17, dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque esos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. O sea, como bien marca la mente que tenemos antes de Cristo. Muy bueno, Matías, muy bueno. Sí, Olgui, activate tu micrófono. No, pensando en este versículo y pensaba que cuando nosotros fijamos nuestra mente en las verdades de Dios, ¿qué es lo que produce, o por lo menos lo que yo he experimentado, lo que trae de bueno es, una de las cosas es traer felicidad, el sentirse bien adentro nuestro, el poder ir experimentando el gozo, ¿no? Yo digo, porque también está bueno ver esto, ¿no? Que cuando vemos esa pequeña transformación, a medida que vamos poniendo la verdad de Dios, creyéndole al Señor, los cambios que hay, porque esto también es bueno que lo podamos experimentar. Nos asombra, nos va a sorprender ver esos pequeños cambios en nuestro ser interior, ¿no? Yo por lo menos experimenté ser libre, ¿no? Ser libre de muchas cosas que me ataban. Aparte de aprender un montón de cosas, pude ponerme feliz con el simple hecho de poder comer una comida que no estaba acostumbrada a comer. Produce esos pequeños cambios a través
de experimentar y poner en práctica esto que vos decís, en qué tenemos que pensar, que revierte muchas situaciones cotidianas de nuestra vida. Y cuando vos la experimentás, que esto es lo bueno que pueda suceder en cada uno de nosotros, es el gozo continuo que se va recibiendo a través de esos pequeños cambios, pequeñas cosas, no estoy hablando de la gran cantidad, sino pequeñas cosas que podemos lograr en cambiar algunos pensamientos de todos los que vos nombraste, ¿no? Revertir una situación con un familiar, con un hermano, o sea, de Cristo o no, el mirar al otro y contemplar al otro de otra manera, no como antes que a lo mejor no le decíamos nada, pero teníamos un mal pensamiento, una mala manera de pensar de las personas. Yo digo, esos pequeños cambios hacen mucho bien a nuestra vida física y a nuestra vida espiritual, porque podemos conocer mucho de la verdad de Dios, pero no experimentarlo, que no se revele a través de esa verdad que nos ayuda a cambiar, porque tiene que cambiar nuestra vida, tiene que cambiarlo. Y bueno, eso es un deseo que les animo porque yo lo estoy experimentando, a pesar de hacer muchos años que conozco al Señor. Hubo cosas que no la podía experimentar. Entonces, eso lo que trae a nuestra vida es un gozo continuo, es ser feliz, porque a veces felicidad podemos pensar que es estar bien, no tener enfermedades o estar bien económicamente, y no es así, porque puedo tener todo eso y no ser feliz aquí adentro. Entonces, el cambio y la felicidad viene cuando esas pequeñas cosas se transforman aquí adentro nuestro. Qué bueno, Olgi, lo que decís, porque esto tiene que ser una palabra de aliento para todos nosotros, porque pequeños pasos, pequeños pasitos logran con el tiempo grandes resultados, grandes cambios. ¿Sí? Y tenemos que empezar, a veces queremos cambiar un montón de cosas de un solo saque, y no funciona así. ¿Sí? Uno tiene que empezar con cosas pequeñas, pero lo importante es la perseverancia y la consistencia, no la cantidad de cosas que yo pueda hacer, sino cómo puedo sostenerlo en el tiempo. Así como sucede cuando uno estudia algo y quiere aprender algo, así también sucede cuando uno quiere entrenar su cuerpo, o bajar de peso, o sanarse de una enfermedad. Generalmente son pequeños pasos, día tras día, que después, con el tiempo, generan cosas tremendas, grandes cambios. Entonces, bueno, esto tiene que ser una palabra de aliento, porque el Señor nos dio estas herramientas que son sobrenaturales, que son... No, algo que les quiero compartir, porque me causó mucho gozo y mucha alegría, es que yo vengo hace muchos años con un hígado graso, ¿no? Y muchas veces no le he dado importancia a esto, pero cuán importante fue estos cambios, que antes de ayer me hice una ecografía y mi hígado está sano. Entonces, para mí es un logro, para mí ha sido estar feliz. Eso es venir caminando hacia mi casa y dándole gracias a Dios, porque muchas veces luché con eso y no fui perseverante, ni tampoco le di importancia y tampoco me cuidaba. Entonces, hoy esos pasitos hizo que hoy, a través de una ecografía, me dijeran que tenía el hígado sano. Así que feliz estoy. ¿Cuánto tiempo te llevó, Olgi, eso? Y yo, mi problema empezó en mayo, pero en el mes de junio empecé cuidándome. Ahí empezó a haber pequeños cambios que no se vieron al principio, pero bueno, con el tiempo estoy viendo los frutos. Y como siempre digo, esto es un proceso, que hay días que uno cae,
hay días que no lo hace bien, hay días que te desanimás, pero cuando vos ves pequeños logros como esto, vos decís, no se puede. Y se puede seguir con esfuerzo, con disciplina. Y bueno, y como decía Matías, sacando una mentira para poder poner esa verdad de Dios y poder lograrlo, sea lo que sea. Yo le comento algo porque fue muy reciente, pero puede ser en otro orden, en la economía, en la casa, con la familia, con algún problema que tengamos, con cosas que, bueno, sí se puede y va a llevar tiempo, va a requerir sacrificios, constancia, pero si perseveramos, vamos a ver esos pequeños logros en nuestra vida. Y lo bueno de esto, lo bueno que les comparto, es que no solo el bien es para mí, el bien es para todos los que me rodean, porque esto le hizo bien a mi esposo, esto le hizo bien a mis hijos, y con muchos de los hermanos que comparten mi vida sé que también lo han festejado y sé lo que se ponen contentos cuando uno ve al otro mejor, está bien, vemos que se está encaminando. Entonces, esto es para alentarlos, para animarles, cualquiera sea la situación. Nosotros con el Señor podemos vencer, podemos luchar, podemos conseguir lo que nos propongamos en el tiempo que Dios lo disponga. Así es, Olgui. Así es. Bueno, los que están callados, si quieren decir algo, o preguntar algo, o agregar algo, con confianza. Bueno, ya que nadie habla, vamos a agregar entonces un poco. ¿Y sí? No, agregando lo que decía Olga, mucho gusto a los que no